Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el sacerdote Francisco Leudo. Él es el director de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali y dentro de sus responsabilidades tiene a cargo todo el programa de comedores populares que tiene la Arquidiócesis en la ciudad de Cali y sus corregimientos, y ahora la atención a la población venezolana migrante que está de paso en la ciudad de Cali. Está también con nosotros don Fernando Leudo, quien es el comunicador del programa de comedores populares y atención al migrante en la ciudad de Cali. Y nos acompaña también Sebastián Acosta Zapata, quien es politólogo y sociólogo y panelista frecuente en nuestro programa. A los tres les agradezco haber aceptado la invitación y los saludo. Buenos días. Un saludo para todos, de paz y bien, a todos desearles una visión de acogida fraterna en su corazón para todos los seres humanos que ven a su alrededor siempre. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días Fernando, buenos días sacerdote Leudo, buenos días Alberto, buenos días a toda nuestra amable audiencia, esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Muy bien. Conociendo el trabajo que hace la Arquidiócesis de Cali y concretamente el área que tiene a su cargo el padre Leudo, le pedimos que nos aceptara venir a nuestro programa para comentar con ustedes y con nosotros el drama que están viviendo los migrantes venezolanos en la ciudad de Cali. Este es un drama que inicialmente fue silencioso y ya este año ha salido a la luz pública, ha salido a los medios, y de alguna forma creo que no hay barrio en la ciudad de Cali, corregimiento, intercepción vial, donde no veamos a algún venezolano o alguna familia venezolana con carteles o haciendo malabares o vendiendo dulces o simplemente pidiendo una ayuda monetaria por la situación que están atravesando. El problema de la migración cuando es intempestiva y es agreste, como ha ocurrido en el caso de la venezolana, que comenzó silenciosamente en el año 2013, 2014, lenta, suave, y como dice muy bien el padre Leudo, al principio no se sentía mucho porque quienes venían eran, como siempre ocurre en todas las migraciones humanas, los primeros que se van de los países en crisis son las familias que tienen modo económico, porque por razones obvias tienen cómo comprar un pasaje, hacer contactos e irse a establecer en otra parte, y aquí comenzaron a llegar venezolanos y venezolanas más o menos profesionales, acomodados, que fueron ubicándose.
unos como médicos, otros como arquitectos, otros como diseñadores gráficos, otros como comunicadores, etcétera, y esa migración no se percibía mucho en la población. Quizás las empresas alcanzamos a percibirla. En este mismo canal nosotros hemos tenido relación con 2 o 3 personas venezolanas, todas profesionales. Pero ya en el 2016 y en el 2017 la situación cambió. Ya se vino la diáspora, es decir, las familias que sin tener dinero, que sin tener contactos en el exterior, azaradas y agobiadas por la situación que viven en su país, pues dijeron, cojámosla de Villadiego y vámonos de aquí a ver qué pasa. Y se vinieron con los niños en brazos, se vinieron con los niños en las manos, se vinieron sin plata, se vinieron sin muchos víveres, a ver qué pasaba. Y hoy esto ha explotado en la cara de todo el mundo. Cali tiene entre 13 y 20 mil venezolanos. Nadie tiene una cifra exacta, pero lo que sí sabe es que estamos en una medida de 15.000 venezolanos que están aquí y no se sabe si para quedarse, si para seguir de tránsito hacia el sur, si para devolverse a Venezuela. Pero lo cierto es que con el debido apoyo, porque hay que admitirlo, de algunas secretarías de la Alcaldía de Cali, la entidad que le ha puesto el pecho a la brisa es la Arquidiócesis de Cali, es la Pastoral Social. Así que, Padre Leudo, la primera pregunta que le hacemos, cuéntenos hoy amaneciendo, hoy 31 de agosto, ¿cuál es la situación de los venezolanos y venezolanas que están en Cali? Un saludo para todos muy cariñoso, también para la mesa que me acompaña. Compartirles realmente que el tema es preocupante. Y cuando el arzobispo de Cali el 21 de agosto invita al gobierno, no ha decretado Monseñor jamás la emergencia humanitaria. Lo que ha hecho es invitar, urgir al gobierno a declarar este estado de emergencia humanitaria. Con oídos sordos, tristemente. ¿Por qué? Hagamos un poquitico de recorrido hacia atrás, histórico, del tema. Años 2000, como tú decías, Alberto, 14 y 15, llegan a Cali venezolanos de clase alta, montan negocios y a su vez también le dan empleo a otros venezolanos. ¿Sí? Esta cadena es muy importante. ¿Sí? Posteriormente, el 2016 y 15 van llegando cantidad de venezolanos de forma muy disimulada, porque además somos dos países muy hermanos. Muy parecidos. Muy parecidos. El tono de voz es el que a veces nos diferencia, pero son muy parecidos. Entonces no hay ningún tipo de alarma. Llega gente profesional, médicos, bacteriólogos, gente bien formada al país a buscar trabajo. En esa dinámica, al 2017, ya empieza a llegar a Cali de forma masiva cantidad de personas que ya represaban las fronteras como Cúcuta. Todos vivimos a principios de año la calle que dio Cúcuta, que colapsó la ciudad. ¿Sí? Este desplazamiento masivo, esta diáspora, esta gente, llega también a la búsqueda hacia el sur de América Latina, del cono sur. Por tanto, Cali se convierte en ciudad de paso, por obligación, porque para llegar a Ecuador, seguir a Perú, Chile, Cali es la ciudad de paso. Así lo vivimos hasta el mes de marzo, que el señor alcalde de Cali, en un gesto de solidaridad, nos pide al equipo, a la Secretaría de Bienestar Social, abrir un comedor para atender por lo menos la gente de paso que pasaba por aquí, por Cali. Abrimos el comedor en una unión con la Corporación para el Adulto Mayor, a quienes le agradecemos muchísimos. Este éxodo, que continúa todavía, desborda lo que sea. Llegan estas personas que ustedes ven ahora, van llegando de forma masiva, a grado tal que el comedor que antes atendía
20 personas, después 50, 120, 220. Nos desbordamos en la atención. Ellos se toman, ¿sí?, la zona verde, aleja del río Cali. Contigo al Parque del Avión. Exactamente. Esto lleva a la Secretaría de Seguridad y Justicia, al alcalde de Cali, a desalojar el lugar. La iglesia entiende que no son seres humanos en búsqueda de oportunidades. Pero no olvidemos el contexto. Hay una comunicación entre ellos vía WhatsApp, vía trámite en medios de comunicación, muy ligera. Entonces, claro, cuando uno es acogido, le avisa a otro. Y otro trae 5 más. Eso es lo que está ocurriendo. A raíz de esta toma, para evitar que el SMAT desalojara como correspondía jurídicamente, que es zona verde, la iglesia, que ya venía en esa acogida con el comedor comunitario, hecho para venezolanos, atendido por Pastoral Social y Pastoral de Migrantes, quienes en la terminal de transporte a la gente viene siendo recibida y caracterizada. En este momento hay dificultades con la administración de la terminal, que no nos permite ni siquiera a la gente caracterizarla, porque el lugar es pequeño que la capellita, ahí va la gente, es caracterizada, pero van con maletas. Ya la terminal ya ha dicho, esto no se puede, es que todo se colapsa. Y es lo que yo creo que todos entendamos. Cualquier acción que hagamos en ese momentico colapsa. De hecho, nosotros en ese ejercicio, el comedor fue el centro por 3 días de acogida para más de 500 personas que hubo que alojar ahí. Habían en la zona verde 420 personas. Cuando se desaloja realmente la zona verde, ¿qué es lo que hacemos? La gente pasa, gracias al comedor, ¿sí?, pasan directamente a la corporación y allí hacemos todo un ejercicio alimentario, psicosocial para acompañarlo. Miren ustedes la calidad de alimentos que damos ahí. ¿Por qué? Cali tiene que salir de la cultura de dar comida en cajitas y en comida en bolsitas. La comida es un elemento que responde a lo que el Europa nos quiere decir hoy en día de la acogida, una acogida responsable. El migrante hay que recibirlo como un hermano, no como un pordiosero, menos como un habitante de la calle. Es un ser humano que viene en búsqueda de una acogida humanitaria, cristiana, de fe y fraterna. Esto pues genera que se desborda también ese lugar, y el arzobispo de Cali ofrece unas instalaciones en el medio de la Independencia para colocar un albergue transitorio, ¿sí?, que luego pues obvio del 1 de agosto al 15 de agosto colapsó, porque pasamos de 200 personas en un lugar hecho para recibir 100 personas, claro, ¿sí?, colapsan las tuberías y entonces nos toca desocupar el albergue. Agradecer a Alberto profundamente a la ciudadanía caleña, porque ahí dábamos desayunos y almuerzos y atención psicosocial, y realmente una cosa maravillosa, nunca faltó una cena. Llegaban ollas permanentemente de la gente de Cali. Bueno, sacerdote, frente a este panorama, digamos, ¿cuál es la caracterización socioeconómica de los migrantes que vienen? Digamos, ya fue una radiografía muy rápida, muy sucinta, pero frente a eso, digamos, yo sí quisiera que se profundizara sobre la caracterización socioeconómica de la gente que viene, ¿ya? Y también, digamos, etaria, la cuestión de las mujeres embarazadas, que ha sido un problema y ha sido un asunto que está rebasando, digamos, cualquier tipo de control médico, incluso sanitario. Entonces, frente a eso, yo sí quisiera ver en estos albergues cómo han sido esos procesos de acogida, esos procesos de acompañamientos psicológicos y médicos para las mujeres gestantes. En esto es donde el arzobispo
insiste en declarar el estado de emergencia humanitaria. Eso no se puede hacer en la Guachapanda. Hoy en día un tamizaje, una caracterización implica un personal preparado. ¿Quién lo tiene? Solo un platal. Eso requiere una plantilla de psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos. Eso nadie aquí lo tiene y tampoco lo ha hecho, doctor. ¿Por qué? Porque eso sí lo va a tener que hacerlo bien hecho. Yo lo tengo de los comedores comunitarios, porque tengo 9 psicólogos, tengo 6 trabajadores sociales, tengo 2 sociólogos, y lo puedo hacer, y tengo toda la canalización de los comedores. Pero en esta emergencia, por eso se requieren recursos, y por eso el arzobispo de Cali emplaza a los gobernantes, al gobierno nacional, al gobierno departamental y municipal. Hay que declarar la emergencia humanitaria para poder hacer a recursos que permitan responder de forma técnica y bien clara y precisa estas cosas. Usted piensa en nosotros con ese mundo de gente comiendo, durmiendo, ¿a qué horas uno consigue para pagar esta cantidad de gente, doctor? O sea, por eso es urgente que haga muy bien su pregunta, porque esto es lo que requerimos, caracterizar la gente que está llegando. ¿Usted quién es? ¿Usted qué trae? ¿Cierto? Viene gente enferma, con traumas, 10.000 cosas, mujeres embarazadas. Eso requiere un trabajo serio para poder responder realmente a ese hecho. Fernando, usted que está a cargo del tema de comunicación, entendemos que, como ya lo explicó el padre Leudo, en esta, digámoslo, tercera ola de migración que viene, si contamos la primera como la que comenzó en los años 2014, la segunda entre el 2015 y 2016 y la tercera del 2017 y 2018, que es donde viene la gente más pobre, la gente con menos preparación, etcétera. Entiendo que el arzobispo de Cali ha emplazado al gobierno nacional para que haga declaratoria de la emergencia humanitaria, porque no hay otra fórmula para que la alcaldía y la misma gobernación pueda entrar a asignar recursos y a montar programas, como su nombre lo indica, de emergencia. Pero ustedes están en la mitad de todo ese mare magnum, como iglesia, como pastoral social. Usted o el equipo que ustedes lideran, ¿qué contacto, qué convenios o qué apoyo están recibiendo, por ejemplo, de universidades, de otras fundaciones, de juntas comunales, de asociaciones cívicas, de cooperativas, de gremios empresariales? ¿Hay algún tipo de apoyo de fuerza cívica, digámoslo así? Bueno, tanto la pastoral social como la pastoral de migrantes ha podido hacer todas sus acciones gracias al apoyo interinstitucional, tanto nacional como internacional. Este apoyo se ha reflejado en todas las acciones que se han hecho, por ejemplo, en el albergue. El albergue, si no fuera por este apoyo, no hubiera podido funcionar. Pongámonos, por ejemplo, en el rango internacional. Organizaciones como la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que es de la ONU, y el Programa Mundial de Alimentos, que también es de la ONU, nos dieron y nos están dando mucho apoyo. Igual, por ejemplo, que la Cruz Roja Internacional, el Consejo Noruego para los refugiados. Son organizaciones que han estado ahí, han estado a nuestro lado. En el caso, por ejemplo, en la ciudad de Cali, la comunidad del barrio de la Independencia, que se puede decir que fue afectada un poco por la apertura del albergue en su momento. A pesar de esa afectación que tuvieron, también nos dieron demasiado apoyo. Eso incluye también la Junta de Acción Comunal y la JAL del sector. Hay instituciones como la Policía Nacional que ha estado siempre apoyándonos mucho en todas las acciones que hemos hecho hasta ahora. Algunas secretarías de la alcaldía y así. Y por ejemplo, el padre ahorita decía que nunca nos faltaron las cenas en las noches para los que teníamos en el albergue. Y ahí eso es muchas gracias tanto a la ciudadanía caleña como a muchas organizaciones, porque también tenemos que destacar de que hay organizaciones
que no son católicas o que no son cristianas y nos dieron la mano. Porque es que ese es un hecho de que trasciende creencias, trasciende niveles sociales, trasciende todo. Acá lo que importa es que está llegando una gran cantidad de personas con demasiadas necesidades, con unas historias de vida muy lamentables. Todos en busca como de mejorar su calidad de vida, en busca de un sueño, y hay que tenderle la mano. Y gracias a Dios, muchas organizaciones y personas están conscientes de eso y nos han ayudado. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, digamos, más allá de esto, porque esto es un asunto, digamos, local, ¿ya? Pero indiscutiblemente es un problema transnacional y es un problema que tiene sí o sí que ver con política. Ayer el presidente del gobierno español visitó Colombia y propuso al presidente de Colombia y a la comunidad internacional una idea que ha estado también impulsando en la comunidad europea, que es hacer una especie de repartición por cuotas de los migrantes venezolanos, frente a una exigencia de esta índole, porque digamos, ya han habido estudios de sociólogos y de economistas que datan que la crisis venezolana es lo peor que pudo haber pasado, incluso peor que la peor de las catástrofes naturales, ¿ya? Porque hay un éxodo masivo, un éxodo que se cuenta ya por millones. Entonces, frente a ese, bueno, y la cuestión de reparar eso, dicen que se tomará por ahí unos 20 años y unos 50 billones de pesos colombianos para hacerlo. Entonces, pues es una cantidad de plata para digamos, más o menos volver a estabilizar la economía y la sociedad. Frente a ese panorama, ¿ustedes qué piensan de la propuesta del gobierno español? Es que ese es el camino que la Comunidad Europea optó en los últimos tiempos. Con la crisis de Siria, la de Turquía. Y no hay de otra. Y tanto los que están desde África hacia Europa. Esos son modelos que hay que aplicar aquí. Cali, si la gobernación del Valle entra en la dinámica con la alcaldía de Cali, Palmira puede coger un grupo, ¿cierto? Tuluá, Candelaria, Jumbo, Amundí. Todos podemos repartirnos la gente que va llegando. Inclusive, estamos organizando un foro por ahí para el día 16 o 18 de septiembre, en la Semana Arquidiocesana para los Migrantes, para que invitemos también a otras entidades ciudadanas, fundaciones, ONGs, para que nos repartamos esta carga. Por ejemplo, en solo Cali, aspiramos a invitar a ese foro a todo presidente de acción comunal. Si cada junta de acción comunal, por ejemplo, abre una casa para 10 personas. Correcto. No nos desbordamos. Sí, señor. Pero si la gente se va viendo apiñada, amontonada, todos en las mismas necesidades, eso hace una crisis humanitaria tremendísima por salud, por 10.000 cosas. Les pongo un ejemplo. En esa búsqueda nuestra de posibilidades para la gente de Venezuela, hicimos con varias emisoras y con muchos medios una campaña, acogida al hermano venezolano. Logramos ubicar más o menos unas 72 familias en grupos de 4 o 5, en el Valle, en fincas, en casas. En Foralia, una señora que llamó, en el barrio Foralia, de la Comuna 6, y ofreció un segundo piso, que tenía desocupado. Ahí metimos 10 muchachos. Los 10 ya están trabajando. Los 10, la gente los ha apoyado. Esos 10 no hacen ningún ruido en Foralia. Por el contrario, la gente les ha dado comida, mantas, ropa, y ya están trabajando. Esas personas en ese barrio ya es un aporte. Si sabemos lo mismo en todo el barrio de Cali, el tema seguro que se vería un poco mucho más manejable. Eso no hay que aprenderlos. Hay que ser realistas.
Esos temas nos deben concentrar, que es lo que el arzobispo proféticamente está emplazando. Con la crisis podemos buscar mecanismos, pero juntos. Ahora tenemos una reunión a las 8 de la mañana, seguidamente, con el Banco de Alimentos, con el padre Oscar de la Vega, el equipo de migrantes, Pastoral Social, el Monseñor Juan Carlos, que es el equipo que nos han dedicado para ver qué hacemos. El arzobispo cree que el tema aquí es acoger, hombre, y cero xenofobia. Yo ayer tristemente tuve que presenciar una actitud de un agente de policía, un venezolano, ¿sí? Hay una agresividad que tenemos que bajarle la agresividad. Eso no es correcto. La xenofobia la viven también nuestros compañeros colombianos, porque somos un continente de migrantes, somos realistas. ¿Cuánta gente de Colombia hay fuera del país? Eso es cierto, padre. Usted tiene razón y además hay que recordarle a nuestros conciudadanos que la crisis migratoria de Colombia de los años 98 al 2004 más o menos fueron 5 millones de colombianos que salimos o salieron del país. En mi propia familia, yo tengo, y creo que casi no hay un colombiano que no tenga en su familia un primo, un hermano, un hijo, un sobrino, un pariente que haya salido, y no precisamente porque se hubiera querido ir, sino porque le tocó irse ante la situación, por un lado de pobreza, por otro lado de seguridad, de desplazamiento que vivió Colombia en los últimos años del siglo anterior y los primeros de este siglo. Y claro, cuando se van nuestros connacionales, nosotros reclamamos que no nos los discriminen afuera, que no nos los, por ejemplo, yo puedo decir, mis hermanos llegaron a trabajar de manera informal en zonas de España donde las cosas que cantaban eran terribles. Los ponían a trabajar y no les pagaban, o les dan cualquier cosa, y si no lo recibían los amenazaban con que los iban a denunciar ante migración para que los deportaran. Y pues la gente con hambre y con necesidad de no devolverse hace cualquier cosa. Hoy estamos viviéndolo a la inversa. Y además hay que decir otra cosa, que ustedes como Pastoral Social la deben tener muy clara. Venezuela, en la época de la bonanza venezolana, fue la gran receptora de la migración colombiana. Los años 70 del siglo pasado, 60, 70 y 80, fueron las 3 décadas de oro donde se iba cualquier colombiano, no porque necesitara o porque estuvieran angustiadísimos aquí, no porque veían una oportunidad de progresar en Venezuela. Y en Venezuela llegaron a estar más de 5 millones de colombianos. Hoy nos tocó devolver un poco la cuenta a pagar, Fernando. Sí, y eso lo tenemos muy claro. Hasta los mismos venezolanos dicen eso. Cuando Venezuela estaba en todo su apogeo, gran cantidad de colombianos fueron hacia allá, a tal punto, todavía están allá. Y ahora se están regresando colombianos y estamos recibiendo muchos venezolanos. Entonces tenemos que ser muy realistas con esto, y si hubo un momento en que nosotros fuimos allá, nosotros tenemos que saber recibir a los que están allá. Lo que está diciendo de la xenofobia se ha presentado en algunas partes de Colombia, incluyendo en Cali. Lo del abuso laboral también se está presentando. Tenemos muchos casos de personas que trabajaron 8, 15 días, 20 días y nunca les pagaron. Hoy también otro fenómeno que se está presentando con los venezolanos es la trata de personas, y sobre todo a nivel laboral. En el albergue, por ejemplo, tuvimos 2 chicas que tuvieron que escapar de una casa que se supone que habían llegado a trabajar en la casa y ni siquiera las dejaban salir. Las tenían casi que como esclavas allá encerradas y tuvieron que escaparse y dejar todas sus pertenencias. Entonces, nosotros no podemos permitir que esas cosas sucedan en nuestro país y en nuestra ciudad. Tenemos que ser conscientes de que así como nos sucedió, nos puede volver a suceder. Y lo que estamos haciendo ahora con los venezolanos, de pronto, más tarde nos puede suceder también a nosotros y nos pueden hacer lo mismo. Entonces, ser conscientes, no abusar de la gente, no aprovecharse de las necesidades de la gente.
hay que entender de que son personas que vienen desesperadas, ahí tenemos casos de mucha gente que se ha venido caminando desde Cúcuta, desde la misma frontera con Venezuela, han venido caminando hasta acá. Tenemos casos de personas que lo que quieren es conseguir algo para enviarles a sus familias. Entonces no abusemos de ellos y antes démosle la mano para que puedan ellos salir adelante. Sí. Frente a, digamos, a esta cuestión de la trata de personas me parece importante porque no solamente es para esclavizarlas sexualmente, sino también es ya un negocio que se está montando, pasar a la gente de la frontera venezolana hasta la frontera ecuatoriana. Puros coyotes. Y eso es una cuestión que mal contados pueden ser entre 30 y 50 buses llenos de venezolanos diariamente. Se demoran 48 horas entre Cúcuta y la frontera con Ecuador, Ipiales, y ya para desembocar a Túquerres. Entonces, frente, digamos, a eso que ya se está empezando una industria criminal, ¿cuáles son las perspectivas o cuáles son las reflexiones de ustedes, digamos, más allá de decirle a la gente, de decirle a las administraciones, decirle a los gobiernos que hay que apoyar, digamos, cuál es la reflexión más allá de lo eminentemente inmediato, pues? Perdón, padre, antes de que responda, yo le agrego a la pregunta de Sebastián, que es muy importante, es que el riesgo que corremos, y sobre todo que corre la iglesia en este caso, es que la iglesia en su afán de atender a ese migrante, a ese ser humano en situación crítica, termina desbordada porque las autoridades políticas no hacen nada, ni los venezolanos. Don Maduro sigue diciendo que esto es un show internacional y que no hay ningún... Diosdado Cabello lo dijo, que todas esas fotos y todo video eran montajes. O sea, es que el poder es descarado, es terriblemente cínico. Pero si además de que el gobierno venezolano está en esa actitud de cinismo, el gobierno ecuatoriano está cerrando, el gobierno peruano está cerrando, el gobierno brasileño está cerrando, el gobierno chileno está cerrando, y los de Centroamérica también ya han dicho que tienen miedo de que comiencen a subir para allá, se nos vuelve una bomba de tiempo a Colombia como tal, que es que nosotros estamos ahí pegados, somos hermanos siameses. Entonces, políticamente, ¿qué le dice la iglesia? Ya Monseñor Darío Jesús dijo, pilas, hay que declarar la emergencia humanitaria, pero también hacer un llamado a que organizaciones hermanas, no solo de la iglesia, sino cívicas y políticas, entremos a tomar decisiones, a acciones frente a este hecho. Tristemente, somos una cultura tardía. Y como afirmaba Zygmunt Bauman, somos muy dados a procesos líquidos. Lloriqueos. Sí, a cosas muy de choque, no a procesos. Esto implica algo sólido, algo más estructural y requiere políticas públicas. Correcto. Lo que hace la iglesia es algo para mitigar. Lo del gobierno es solucionar los problemas. Si la Comunidad Europea se ha reunido ante el tema de Siria y de África y lo han discutido, ¿qué espera para hacerlo Colombia? Pero ¿por qué hay que esperar que se caiga el ascensor en un edificio más de 4 para poderlo cambiar? Pero ¿por qué siempre somos tardíos? La iglesia lo que está haciendo es diciéndoles de modo profético, esto hay que evitarlo, porque esto uno no puede ignorar el elefante que está en tu sala, que está en tu casa. Hay un elefante y es pesado y pesa fuerte, va a dañar el piso, va a tumbar la casa, hay que hacer algo, pero tenemos que esperar que pasen las cosas para que alguien nos diga, vamos a hacer. Colombia está cansando de esas palabras de los gobernantes. Estamos haciendo, nunca se ha hecho. Siempre es, estamos haciendo, vamos a hacer, pura carreta. Oímos un Estado tardío en respuesta a los problemas. Cuando ya la masacre deja un reguero de sangre, es que hacemos un consejo de gobierno, un consejo de seguridad. ¿Por qué no lo hacen, caramba, antes que ocurran aquí las masacres?
¿Por qué tienen que los gobernantes dejar el dinero siempre a invertirlo después que han ocurrido las cosas? Es lo que la iglesia está pidiendo en voz profética. Es un derecho de los pueblos la migración. Y por eso el Papa dice, no son números, son personas con una historia y una cultura a la mano. Yo creo que el tema es, cuando me llaman a estos los periodistas a decirme, ¿cuándo se abre el albergue? El tema es que no abre un albergue. El tema es de que el gobierno se siente con seriedad a prevenir catástrofes humanas, porque Cali, quiera o no, le guste o no, y que también sepan nuestros secretarios de despacho y el gobierno, no se arregla con motos y con armas y con policía, porque la gente se hace matar, el pobre con hambre, discriminado y excluido se hace matar, y tenemos que evitar más muertes. Ya es un país que ha vivido una guerra de 60 años, hemos logrado un acuerdo de paz, que de todos modos han ayudado muchísimo. Hombre, evitemos más guerras. Estamos en eso. ¿Usted cree que alguien, por qué yo insisto tantísimo en el tema de la comida? Cuando un muchacho, por ejemplo, en Puerto Grande, en Oriente, son las 11 del día y no ha comido nada, y después ya se fuma un cacho de marihuana, ese es un loco. Sí. La comida está por seguridad. Mata y come de muerto. Claro. Y estamos todos expuestos. ¿Qué le importa que sea el vidrio del carro, el quien sea? Lo ataca, porque usted es un animal feroz. Por eso mi insistencia en darle más dignidad al tema alimentario, como un derecho básico de la población que sufre necesidades y sufre vulnerabilidad. Por ello el programa de Cali sin hambre, estamos en eso con la alcaldía, en ese esfuerzo. Entonces, en esa línea, yo creo que aquí no es tema de poner paños de agua tibia, es que es una urgencia que el gobierno nacional se pronuncie, y la alcaldía y la gobernación. Esto no se puede mirar con mitigación. La mitigación la hace la iglesia. Padre, ¿qué han hecho o cómo se han conectado ustedes, la Pastoral Social de Cali, con la Pastoral Social de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil? Porque me imagino que tienen contactos y ustedes más o menos se circulan información. Claro. Acaba de terminar el Encuentro Nacional de Directores de Pastoral Social de Colombia, en Bogotá. Allá compartíamos, tenemos un contacto en WhatsApp, todos los directores que estamos en fronteras y en lugares de más afluencia de venezolanos. Y vamos a hacer un encuentro ahora en noviembre, porque es urgente que nos compartamos las experiencias y hagamos una red más estructurada. Estamos preocupadísimos, porque realmente mientras que esto sea una mitigación, todo colapsa. Maicao está colapsado, decía el director de Maicao, eso está colapsado. Hay un albergue que eso colapsó, porque la disculpa del gobierno allá es, yo no puedo intervenir. Cali colapsa, Bogotá está colapsado. O sea, la mitigación, señor del gobierno, no es insuficiente. Hay que buscar vías concretas y salidas y recursos. Las entidades, como decía Fernando ahora, internacionales, hay que agradecerle muchísimo a la ACNUR, a la Cruz Roja, al Consejo Noruego, a la OIM. Hay una gran intención, pero eso requiere el concurso del gobierno. Todavía la OIM está enviando gente. Migración Colombia está abriendo espacios. ¿Qué pasó? Como el gobierno Santos decretó esa apertura para entregar a la gente permisos de trabajo, y yo decía por WhatsApp, vengan a hacer permisos de trabajo. Se vino cantidad de gente cuando ya el censo había pasado. Y tristemente, el censo que hizo Cali únicamente arrojó un número insignificante de personas para poder trabajar con el permiso. Creo que era entre 30 y 50, no llegó a más. Entre miles, no llegó a más. Uno, ¿por qué?
las convoca. El que llega a un país de forma ilegal viene con miedo. ¿Qué va a presentarse sin documentos legales al Estado? Hay temor de la gente. O sea que los mecanismos hay que buscarlos de forma que sean mucho más amigables para poder legalizar y dar a la gente un espacio de mínimo de seguridad. Aquí la gente, como dice San Fernando, que ha venido aquí son dramas terribles. A uno se le parte el corazón, un señor llorando cuando le salimos la sopita caliente y viendo ahí humeando. Se puso a llorar en vez de a comer. O sea, esa es una humillación que la gente vive. No crean que el que migra viene contento, orondo, bailando danza. Claro. Vienes humillado. Es una humillación los que hemos viajado fuera del país, que vamos con cosas aseguradas. Vemos cómo los colombianos en España ahora es que los miran ya mejor. Sí. Pero eso hasta 5 años era más un problema. Y con xenofobia. En Italia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. En los que hemos viajado sabemos que eso es algo real. Es algo real. Mira el tema de Alemania. Es una xenofobia que surge de grupos que hay en todo el mundo. Y eso no es el camino. Bueno, frente a esta xenofobia, digamos, ¿qué casos particulares, a modo de anécdota, ustedes han visto, han presenciado en los albergues o que les han llegado a ustedes o en la calle, digamos, frente a esto, para ejemplificarle un poco a los televidentes cuáles son, digamos, esos comportamientos que hemos tenido ya y siendo lo mismo? Entonces, frente a esto, hay una, digamos, una noción muy importante que se ha desarrollado en ciencias sociales, que la gente propiamente, mucha, no es xenofóbica, o sea, no le tiene odio ni miedo a los, sino aporofóbica, es decir, rechazo, miedo, odio a los pobres. Ya, entonces si viene un venezolano a comprar un apartamento y a montar una empresa, bienvenido, chamo. Pero si no, si viene a un albergue, descalzo, flaco, eche para allá, devuelva para su país. Es muy importante esa observación. Entonces, frente a esa, digamos, mecanismo de rechazo, ¿ustedes en qué momento piensan que es xenofobia o aporofobia y cómo lo han visto, cómo lo han manifestado? ¿Qué anécdotas hay al respecto? Bueno, anécdotas hay muchas. Sería como complicado uno decir... No, ha pasado muy pocas. Por ejemplo, a nivel laboral, como les estaba diciendo, sucede, primero, muchos no tienen permiso de trabajo. Entonces, con eso ya se está generando una xenofobia a nivel gobierno, pues claro, que el gobierno tiene la culpa porque no les están dando permiso de trabajo. En estos momentos no hay forma de que un venezolano consiga un permiso de trabajo. Migración Colombia no los está dando. Entonces eso hace de que sean rechazados para trabajar en muchas empresas, en muchos negocios. Pero ya es algo que también se le sale al empresario, porque contratar a una persona ilegalmente les puede generar pues, sanciones. Entonces, es una de las cosas que está sucediendo. Otra, por ejemplo, en el momento en que en el albergue tuvimos la oportunidad de colaborarle a algunas de las personas con un recurso para un subsidio de arriendo. En muchas partes ellos llegaban a decir, mire, es que me están dando eso para yo poder tener un lugar, un techo, por favor alquíleme. Dicen, no, venezolanos aquí no. Así como en muchas partes les abrieron las puertas, no les pidieron papeles ni nada, hubo personas que los rechazó y feamente y hasta con insultos, porque nos llegaron pues esas narraciones, esas historias. También hay gente que no les gusta que estén cerca a sus barrios, a sus lugares. En el albergue tuvimos algunos vecinos pues muy contados que los trataban mal, que llegaban con carácter insultantes, pero pues eran, pongámosle 5 o 6 personas de todo un barrio, porque el resto de la comunidad sí los acogió bien, pero se vio con algunas personas donde
los veían como si fueran una peste, cosa que no fue bueno y que también lo sería mucho. Entonces, contar casos, acá nos quedaríamos todo el programa y necesitaríamos 10, 12 programas para hablar del Pero tema. confirma lo que está diciendo Sebastián, que la gente al final lo que rechaza es que usted sea pobre, no que usted sea otro. Yo creo que el estudio que he hecho de la Cortina sobre la porofobia últimamente es muy interesante. El tema es que nosotros somos todavía muy coloniales. Muy parroquiales. Entonces aquí tenemos unos complejos subjetivos de nobleza y de grandeza. Desde el más pobre hasta el más encumbrado. Aquí yo me acuerdo que una vez tuve un caso en Medellín que se me marcó para toda la vida, siendo allá director del área de reconciliación. Llegamos a un barrio muy pobre. Entonces están dos niñas discutiendo y peleando y le dicen a la una a la otra: es que vos te crees mucho en este barrio, una parada montada por un barrio muy pobre. Entonces yo empecé a observar, era que eran todos sucurios y esta vivía en una casa de 5x5 con techo de material y con techo de zinc. Era la rica del tugurio y esta era creidísima. Entonces uno sí descubre que aquí nosotros compramos un carro o pintamos la casa y somos tan pobres todavía que nos creemos ya por eso de familia mejor, más noble que los otros. Esa porofobia lleva a excluir la gente. Los curas, como venimos al tema con el bautismo, ese afán de la gente por poner el padrino que viene de España, la madrina que viene de Estados Unidos, ese afán para el bautismo, porque es que la madrina viene de Estados Unidos. Yo una vieja allá a taconear en la capilla, en la iglesia, y no hacer nada. Vamos a ir a Estados Unidos. Es decir, aquí vamos a tener un concepto muy colonial de grandeza, de ángeles de poder, y eso lleva a rechazar. Vea, en Fralia, la gente que vive en la calle ancha se creen de baja estrato, claro, que cerca de Jarrillón, claro. y los miran por debajo. Sí. O sea, es algo que tenemos psicológico los colombianos. De cualquier cosa nos tira el chic, ¿sí? Y es un lío muy delicado. Mire cuántos políticos son tan queridos antes que los elijan. Los eligen, son sapos inflados. Tenemos una enfermedad gravísima que en el fondo es un complejo de no aceptarnos como seres humanos igual a todo el mundo, ¿sí? Yo creo que el tema de los complejos hay que volver a revisar, pero cuando yo rechazo a alguien es porque de forma inconsciente o consciente que me creo algo subjetivo superior en mi ser ontológico. ¿Ve? Eso es gravísimo. Eso ni siquiera es cristiano, eso no es ni cristiano ni humano. Hay que mirar al ser humano así como Dios nos creó, hermanos. San Francisco de Asís y San Buenaventura, en su Comisión de la Vida, dice, San Buenaventura del Baño Lecho: el Padre nos creó a todos. Y vos, San Francisco, somos hermanos, hermano Sol, hermana Luna, hermana Agua. Los hermanos entre sí se tratan como hermanos, con respeto, con cercanía, con confianza, con amor, con cariño. O sea, no cabe en el cristianismo ningún tipo de aporofobia, ningún tipo de xenofobia, de discriminación. Es algo totalmente inhumano. Bueno, hay otra arista que hay que agregarle a este tema de la crisis migratoria que está viviendo Cali con la llegada o el paso de venezolanos por la ciudad. Y es que Cali, como centro de paso y eje suroccidental del país, también ha sido el gran centro receptor de desplazados del conflicto interno colombiano. Y se calcula que en Cali pueden haber entre 300.000 y 500.000 desplazados de la guerra colombiana, la guerra que algunos sectores políticos no han querido reconocer que ha existido en Colombia. Y eso ha hecho mucho más gravosas las soluciones
de amoblamiento urbano, de infraestructura de servicios, de convivencia para una ciudad que no estaba preparada para recibir y siempre gentes muy pobres, social y económicamente hablando, porque el que desplazan es el que no tenía poder de quedarse allá. Y entonces le quitaron la tierra, lo amenazaron y le dijeron o te vas o te mato. Y salieron con una maletica, con 3 prendas de vestir y con el tetero de los niños y échele a andar. Y llegan aquí y entonces se confirma lo que está diciendo Sebastián y lo que dice el padre Leudo, y es que al final terminamos discriminando, no al que llega, no porque sea otro o diferente, sino porque es pobre, porque huele feo, porque no viste bien, porque no tiene zapatos que indiquen que tiene un nivel de vida aceptable, porque se ve que tal vez no ha podido asearse bien, etcétera. Allí se está agravando, o mejor incubando, un drama de enormes proporciones para la ciudad si no le ponemos cuidado. Y entonces usted decía hace un ratico, padre, que habían algunos contactos, entendí yo, con Palmira, con Jumbo, con Candelaria, pero yo le pregunto, ¿y la Gobernación del Valle ha dicho algo? Yo le pregunto a Fabio Cardoso, que es el secretario de Paz de la alcaldía, me imagino que él tendría algo que decir. La gobernación del departamento está invitando a las alcaldías municipales a que hagan una especie de minga para recibir a los migrantes. Esa es la preocupación. El gobierno nacional está callado. Sí, ciertamente, ha hecho protocolos de decir de que hay una acogida que es de carácter jurídico, papeleos. Pero es que el tema no es de papeles únicamente, no es de carácter jurídico, es también de la acogida humana y de la acogida social a las personas. El alcalde claramente dijo que él no puede declarar la emergencia porque no tiene recursos para eso, y eso le preocupa. La gobernación no sigue el silencio, o sea, hay un silencio del Estado, y eso lo que va a hacer es agravar el problema. Tanto presidente de la República, gobernación y alcaldía están en silencio, con el argumento de que es un problema a nivel transnacional, que hay que tocarlo es a nivel de ONU, a nivel de... Pero mientras que eso se da, algo tenemos que hacer. Quito, ¿por qué el alcalde de Quito sí lo hizo? Y en Quito lo que aquí también propusimos, hombre, cojamos un baldío, hagamos un campamento organizado, concentrémonos allá. Yo sé que la gente de Cali da la comida, la Iglesia Católica se compromete. Abro un paréntesis, también invito a los pastores evangélicos. A mí el tema de la religión de carácter espiritual me parece que es una cosa vergonzosa. Religiones apenas para el tema espiritual y psicológico de la gente. Todos aquí recibimos diezmos. Esos diezmos, como hace la Iglesia Católica, hay que poner al servicio de los más pobres. Yo no he visto todavía que Asmicé se pronuncie y que los pastores gurú de Cali, que andan en sus grandes camionetas, también se pronuncien. ¿Por qué se quedan callados? También reciben plata del pueblo caleño. Para predicar en contra del catolicismo, sí, pero para unirnos, para el bien de los pobres, no. ¿Dónde están los pastores evangélicos de Cali que reciben millones de pesos semanales, que no ponen como hace la Iglesia Católica? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros como católicos de sacar del bolsillo para esta gente de Venezuela? ¿Dónde está la solidaridad de lo que predicamos con la palabra en esos púlpitos? La religión está puesta a que ayude a iluminar con la palabra y con hechos concretos la vida de la gente más pobre. Cierro paréntesis en ese aspecto. Y sigo diciendo, Cali puede coger un baldío, que alguien lo done. Eso lo decía la iglesia. Hagamos un campamento organizado, con carro para la gente. Que todos podamos también decirles, vea, hay un espacio, y empecemos a mirar mecanismos juntos. Pero el tema aquí no es la indiferencia, no es el tema jurídico,
no es el tema legal, es el tema humano. Son seres humanos, no son cosas, no son nadies, son personas. Hay otro tema que es bueno recordarle a nuestros conciudadanos, y es que Colombia también ha tenido, así como España recibió mucha gente, Claro. en la época de la diáspora migratoria colombiana, muchos colombianos terminaron en Ecuador. Yo personalmente tuve la oportunidad, cuando estaba Carlos José Holguín de embajador de Colombia en Ecuador, hacíamos un trabajo, la corporación SECAN con la embajada de Colombia en Ecuador, conocer el trabajo que en ese momento la embajada de Colombia hacía con un poco de migrantes colombianos que estaban absolutamente desprotegidos porque estaban ilegales. No habían permisos de trabajo, no había nada para entrar a los sistemas de salud, a los sistemas de educación, y allí, de nuevo, la ACNUR, el PNUD, la OIM, todo ese tipo de organizaciones eran las que terminaban trabajando. Pero yo vi cómo en Ecuador el gobierno ecuatoriano estaba colocando, y al final eso terminó siendo muy interesante, oficinas que atendían a esos migrantes y comenzaban a hacer una especie de ruta de legalización, ruta de normalización. Tuve un hijo trabajando en eso, así que conocemos. Entonces mire usted, muchos colombianos que llegaron con una mano atrás y una mano adelante, después terminaron estudiando en Ecuador, sus hijos también, vinculados a un sistema de salud y trabajando. Luego, si hay voluntad política, sí se puede hacer. Y eso ya lo vimos, colombianos que llegaron como están llegando los venezolanos hoy aquí. Es que yo creo que a mucho colombiano se le ha olvidado esa historia de exilio que ha vivido el pueblo colombiano también. Aquí lo hemos visto. Ustedes lo han nombrado en Venezuela, el caso que acaba de tocar José Alberto en Ecuador, pero también en Estados Unidos, pero también en España. O sea, y eso es una cantidad... Y ahora en Chile. En Chile, una cantidad considerable de compatriotas que se han tenido que ir, porque la economía colombiana ha sido históricamente una economía débil, una economía rezagada, y la crisis aquí me parece es que estamos empezando a soportar una cantidad de seres humanos como los venezolanos que nos pueden aportar mucho, pero el sistema económico colombiano no los puede recibir, porque igual el desempleo es altísimo en Colombia y la tasa de industrialización y la tasa de empleo en Colombia no son buenas. Entonces, frente a eso, y eso es lo que yo quiero que la gente sepa, la situación se agrava, porque si para nosotros no hay, intentar que haya para los demás es más difícil. Pero sí, como dice el sacerdote Leudo, no nos unimos, no se hacen unas comisiones interorganizacionales e interinstitucionales, pues menos aún se va a lograr algún avance y alguna cuestión de eso. En frente a los campamentos me parece importante porque Colombia, después de Siria, es el segundo país que más desplazados ha tenido en el mundo, en la historia. Y eso la gente cree que eso no es nada. La gente no lo entiende. La gente no lo entiende, la gente cree que el conflicto, como usted lo acaba de decir, José Alberto, es mentira, que eso es un invento del castrochavismo para volvernos comunistas. Son unas posturas totalmente ilógicas y irracionales. Pero frente a eso, ¿por qué nosotros no nos hemos sentido tanto? Porque es que no es de la noche a la mañana que llegaron los desplazados del campo a la ciudad. Paulatinamente, ¿y de dónde se fueron estableciendo? En los lugares invisibles de la ciudad, en las laderas, en el oriente. Entonces, y eso paulatinamente eso va creciendo, pero nadie lo ve. Cuando ya le dicen a la gente la cantidad de desplazados que hay, 6 millones, pero ¿cómo así? Claro, se empezaron a camuflar en la población urbana. Lo de hacer un campamento en África y en Europa, así funcionan. Entonces son campamentos de refugiados, de exiliados, de migrantes, y eso es, digamos, una apuesta para dignificar al ser humano que lo ha perdido todo, digamos, menos la vida, pero lo ha perdido todo. Padre, como el tiempo se nos acabó, Sí, señor. envíe el último mensaje de la Pastoral Social de la Iglesia Católica aquí en Cali. ¿Qué sigue ahora? Vamos ahora a reunirnos el equipo arquidiocesano para encargados del tema de Venezuela, de Venezuela. Uno, vamos ya a abrir un lugar de atención a la gente de Venezuela.
¿sí? Vamos a buscarle un lugar donde ya lo informaremos, donde va a quedar, de atención simplemente. Hemos abierto 2 comedores con el PMA para entregar a la gente raciones de desayunos y almuerzos, ¿sí? En el barrio Obrero y el barrio La Herrera. Ahí van a quedar 2 comedores fijos que van a recibir más o menos raciones, entre 150 raciones y 200 diarias. En nuestra red de comedores comunitarios, fuera de la alianza jurídica con la alcaldía, nuestras gestoras han abierto un espacio puesto por ellas, de su plata y con gestión del barrio, para que en todos los comedores que hemos creado, ¿cuántos tenemos? Son 200 en este momentico, que el alcalde con mucha empuje pero lo saca adelante, y eso también quiero reconocérselo, van a abrir cada una 10 cupos. O sea, 2.000 personas más. 10 cupos que pueden comer también gente de Venezuela. Entonces, miren, es así como uno busca soluciones, con redes concretas. 10 cupos en cada comedor, ¿cierto? 2 comedores específicos para los que llegan todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué le pedimos a la gente? Hombre, que nos unamos, porque la gente tiene buena voluntad, pero eso no es suficiente. Unidos es más fácil. Y cierro, estoy diciendo que estamos ahora para buscar otros mecanismos para que con la Cruz Roja, la OIM, el Consejo Noruego y la ACNUR, miremos a ver cómo nos unimos, pero créanme, esto requiere del concurso del gobierno. Va a ser muy difícil mitigar sin el gobierno. Correcto. Y yo cierro con un comentario al corazón de los dirigentes que con la ideología de izquierda han querido cerrar los ojos ante tamaño drama continental. Porque es muy fácil hacer de la ideología también otra religión y convencerse de que los pueblos solamente comen ideología. Yo le pregunto a los académicos, a los intelectuales, a los periodistas, a esos izquierdistas de caviar, ¿por qué no se han pronunciado? ¿Por qué siguen defendiendo un régimen que a todas luces es un régimen detestable, independiente de las 1001 situaciones que se han vivido a lo largo de 18 años en Venezuela? Los gobiernos figuran para defender ideologías o para defender a los pueblos. Y los pueblos no son masas inermes, los pueblos son seres humanos que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que tienen ilusiones, sueños y proyectos de vida. Y un gobierno que se olvide de eso no merece estar en el gobierno. Y unos intelectuales, mal llamados dirigentes de izquierda latinoamericana, que cierran los ojos, y yo no he escuchado aquí todavía, en el Valle del Cauca y en Cali, a los dirigentes izquierdistas, esos que escriben todos los días en las redes sociales, en los panfletos y en los periódicos, y vociferan en las emisoras. No he escuchado uno solo, no he leído uno solo, admitiendo el mea culpa, admitiendo que se han equivocado, apoyando irracionalmente a un régimen que es a toda luz es un régimen corrompido, un régimen que destruyó la economía venezolana. Porque con un discurso de un socialismo del siglo XXI, que entre otras cosas nadie entiende, porque no tiene ni pies ni cabezas, lo que hicieron fue desmembrar la estructura económica, la estructura industrial, la estructura comercial de un país, de uno de los países más ricos de América. Venezuela era, por encima de Argentina, el país más rico de América tan solo hace 30 o 40 años. Y hoy está en la cola de la pobreza de América Latina. Como dice el Papa Francisco, si las ideologías solo sirven para usar a los pueblos, hay que votar las ideologías. Los pueblos necesitan políticas serias y necesitan políticos serios. Personas que entiendan que gobernamos o gobiernan para la gente, para que la gente, los seres humanos, tengan derecho en este espacio de tiempo que vivimos a vivir lo mejor posible, que tengan derecho a darle comida a sus hijos, educación a sus hijos, salud a sus hijos, techo a sus hijos, recreación a sus hijos, esperanza hacia el futuro. Invito pues a estos izquierdistas de pacotilla, a estos izquierdistas de caviar y de whisky,
a que de una vez por todas se bajen de ese pedestal inane en el que están con sus ideologías. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de calzado Rómulo. ¡Feliz día!